El miedo es uno de los sentimientos más potentes que puede experimentar un ser humano. Miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo a aquello diferente que no se entiende. Los miedos generan creencias, y las creencias se materializan en costumbres y tradiciones de la más diversa índole. El ser humano es un animal que crea monstruos para enfrentarse a realidades que no puede controlar. Todo tipo de seres que juegan o han jugado un papel en sociedades y tiempos determinados. Desde el mundo tecnológicamente desarrollado en que vivimos, en ocasiones desdeñamos o incluso ridiculizamos a las gentes del pasado por creencias que a día de hoy pueden parecer incongruentes. Pero el monstruo, aquel ser sobrenatural de mitos y leyendas, tenía un papel real en las sociedades del pasado. Se trataba de un símbolo de una idea abstracta que se materializaba en un ser y por lo tanto tenía una función social determinada y en consecuencias útil. Esta no es solo la historia de un monstruo, es la historia de cómo la humanidad se enfrentó a sus miedos más profundos. El miedo a la muerte misma, a la implacable disolución del cuerpo, a la enfermedad que llega como un ladrón en la noche y a lo desconocido que yace bajo la misma tierra que pisamos. Es un viaje épico a través de la ciencia y la superstición, la fe y la razón, la política y la poesía. Porque el vampiro no nació completamente formado de la oscuridad sobrenatural, sino del brillante y conflictivo crisol de la mente humana, durante una era que luchaba desesperadamente por definir la frágil línea que separa el cuerpo del alma y la vida de la muerte. Esta es la crónica del desenterramiento de los muertos, la autopsia de una leyenda, la verdadera y sorprendente génesis del vampiro. El vampiro. Nos encontramos en el alba del siglo XVIII. Europa se encuentra en un estado de cambio tumultuoso y violento. Los viejos imperios se enfrentan a las nuevas y peligrosas ideas de la Ilustración, y en las fronteras orientales del Sacro Imperio Romano Germánico, en tierras recién anexionadas del Imperio Otomano, algo antiguo y terrible comienza a agitarse. Aquí, en los confines de la civilización conocida, en regiones marcadas a fuego por la guerra, la hambruna y las migraciones masivas, la muerte no siempre era el final. A veces era solo el principio de un nuevo horror. Mucho antes de que el mundo occidental conociera y temiera la palabra vampiro, los muertos ya caminaban. La evidencia, dispersa pero insistente, aparece en los registros de la época. En el año 1672, en la remota península de Istria, en la actual Croacia, un hombre llamado Jure Grando se levantó de su tumba. No era un espectro etéreo, ni un fantasma susurrante. Los testigos lo descubrieron como un Leichnam, un cadáver que no conocía el reposo, una presencia física, tangible, que visitaba a sus antiguos vecinos, trayendo consigo el terror de la tumba. Un sacerdote intentó detenerlo con el poder del exorcismo, pero fracasó. Se intentó clavarle una estaca de espino albar, el remedio consagrado por la tradición, pero el ser persistió. Finalmente, solo la decapitación definitiva pudo devolver a Jure Grando a la paz del polvo. Estos incidentes, esporádicos pero profundamente aterradores, salpicaban las crónicas de la época como manchas de sangre en un mapa. Hubo otro incidente en Ljubljana en 1689. El sofisticado Mercure Galant francés, un periódico leído en los salones de París, describió la macabra actividad de los no muertos en Polonia y Rusia en 1693 y 1694. Revistas como el Mercure Historique et Politique también se hicieron eco de estos informes procedentes de Prusia en 1710 y 1721.
En 1718, en Lubló, en la antigua frontera húngaro-polaca, un comerciante llamado Kasparek se levantó de entre los muertos, sembrando el pánico por doquier. Hubo otros casos en Kesmark, Brassó y Deva durante la década de 1720. En estos otros relatos, el depredador era inequívocamente tangible, tenía cuerpo. En la región de Zemplén, entonces parte de Hungría, la creencia popular dictaba un método práctico y desesperado para evitar el regreso de los muertos. Se consideraba que el regreso de los muertos puede evitarse clavando sus ropas, cabellos o miembros en el ataúd. Era un intento desesperado para anclar físicamente el cuerpo a la tierra que, por alguna razón terrible, se negaba a reclamarlo por completo. Pero el verdadero horror no siempre acechaba en los caminos oscuros de las aldeas. A veces residía en el silencio claustrofóbico de la propia tumba. El erudito Philipp Rohr, en su obra de 1679, De Masticatione Mortuorum, un título escalofriante que se traduce como Sobre la masticación de los muertos, investigó un fenómeno aún más siniestro y personal, la autofagia póstuma. Rohr describió con detalles espantosos los sepulcros que, al ser abiertos, revelaban que los no muertos habían devorado sus propias mortajas y sudarios. En los casos más extremos y perturbadores, habían consumido sus propios miembros e intestinos en un acto final de canibalismo infernal. Y con la masticación venían los sonidos: un gruñido gutural, un gorgoteo húmedo, un gemido que emanaba de debajo de la tierra, un ruido que, según la vívida descripción de Rohr, remitía a la esclavitud bestial y la deglución que acompañarían más tarde a los festines vampíricos. Para Rohr y sus contemporáneos, la explicación residía en la demonología, un universo donde el mal tenía agentes y métodos. El diablo, aunque limitado por su poder, incapaz de resucitar a los muertos como lo hacía Dios, podía, sin embargo, animar los cadáveres, engañando a los vivos con una marioneta de carne muerta. Rohr proponía remedios basados en esta lógica: poner tierra en los labios del difunto para que se alimentara de ella, juntar sus manos en oración, o medidas más drásticas como clavar el corazón del cuerpo para inmovilizarlo, seguido de la decapitación. Su análisis era empírico, práctico, pero también reconocía la necesidad de una autorización formal, eclesiástica, antes de profanar una tumba. Un formalismo que las aterrorizadas comunidades rurales, enfrentadas a un horror inmediato, rara vez solicitaban. Sin embargo, esta intersección entre el folclore, la ley y la ciencia estaba a punto de dar a luz a una nueva entidad. El abogado y anticuario moravo Carl Ferdinand Szerz, en su obra Magia Póstuma de 1704, introdujo una perspectiva radicalmente nueva. Argumentó vehementemente que la exhumación y mutilación de presuntos no muertos no era solo una práctica rural lamentable y errónea, sino un acto criminal. Sostenía que desenterrar a los muertos era absolutamente ilegal a menos que se siguiera un proceso judicial adecuado a través de los tribunales de instrucción. Y de manera crucial, añadió que cualquier cadáver exhumado solo debía ser incinerado después de que lo hubiera examinado un médico. Por primera vez, de manera explícita, la caza de monstruos quedaba bajo la jurisdicción del Estado. El vampiro estaba a punto de tener su audiencia en la fría y racional corte de la ley. La ciencia emergente, con su insaciable y a veces macabra curiosidad por el cuerpo humano, comenzó a intervenir con más frecuencia. Joseph Piton de Tournefort, un respetado botánico al servicio del rey de Francia Luis XIV, relató en su libro de viajes de 1718 el célebre caso de un brucolacás en la iglesia griega de Miconos. La criatura, un cadáver reanimado, agresivo y violento, aterrorizó a los lugareños. Intentaron destruirlo arrancándole el corazón y quemándolo,
pero el ser continuó su errancia nocturna por la isla. No fue hasta que el cadáver fue rociado con agua bendita y cremado por completo que el terror cesó. Tournefort, desde la cómoda atalaya de su pensamiento racional moderno, se burlaba de la credulidad de los isleños y de su superstición campesina. Sin embargo, no pudo evitar proponer su propia explicación científica. Los habitantes de Mykonos debían de sufrir una enfermedad epidémica del cerebro, una especie de histeria masiva similar a los efectos de la rabia. Este diagnóstico, aunque despectivo, revela el verdadero telón de fondo de estos brotes de terror: la ansiedad extrema y paralizante ante la enfermedad. En un mundo sin conocimiento de los gérmenes, donde las epidemias fulminantes podían aniquilar comunidades enteras de forma inexplicable, la causa de la muerte era a menudo un misterio devastador. La medicina antigua ya había vinculado la geografía con enfermedades específicas, y la guerra y la hambruna eran compañeras constantes de la peste. A veces se consideraba un castigo divino, pero ahora una tercera y terrible alternativa se materializaba desde la tumba: el vampiro. Y entonces, finalmente, se le dio un nombre que resonaría a través de los siglos. En 1721, en el primer estudio de historia natural de Polonia, el padre jesuita Gabriel Raczynski citó a otro clérigo, el padre Kengel, quien describió por primera vez y con notable detalle al upier. Las características que enumeró se convertirían en el canon del vampirismo: un cadáver que permanece fresco, incorrupto, flexible, con una tez sonrosada. Un ser que canibaliza partes de su propio cuerpo en la tumba. Un muerto que se levanta para deambular por las encrucijadas y las casas, atacando a los vivos e intentando asfixiarlos. Kengel señaló que podía ser tanto masculino como femenino. La criatura ya tenía una forma, una identidad, un método. Solo necesitaba un escenario para desatar el pánico en toda Europa. Ese escenario llegaría en 1725, en la aldea serbia de Kisolova. Un oficial médico del ejército imperial, conocido solo como von Wald, informó a sus superiores en Viena sobre la exhumación de un cadáver. Los aldeanos afirmaban que el muerto, un campesino local llamado Peter Blagojevich, se había levantado de la tumba para estrangular a 9 personas en solo 8 días. Y lo más aterrador, afirmaban que según la observación común, había chupado de los que había asesinado. En las acotaciones en latín de su informe, von Wald utilizó una palabra que pronto se grabaría a fuego en la conciencia europea: vampiri. La historia fue publicada en el periódico vienés Wienerisches Diarium, y los detalles eran tan fascinantes como macabros. El cuerpo de Blagojevich, que llevaba muerto y enterrado unas 10 semanas, fue exhumado en presencia de 2 funcionarios locales. El informe oficial describía una escena que desafiaba toda lógica. En primer lugar, no se detectó el más mínimo olor característico de los muertos. El cuerpo, a excepción de la nariz que estaba un poco caída, se encontraba completamente fresco. El pelo, la barba e incluso las uñas, nacidas bajo las viejas que se habían caído, le habían crecido. Debajo de su nueva piel, algo blanquecina, había nacido una piel nueva y fresca. Y lo más asombroso de todo, lo que selló su destino: no sin asombro, vi sangre fresca en su boca. La evidencia era, para los testigos, irrefutable. Los aldeanos, siguiendo su costumbre, le clavaron una estaca afilada en el corazón. Antes de que lo incineraran, brotó sangre fresca y abundante del pecho perforado, de las orejas y de la boca.
el vampiro había sido bautizado en sangre y fuego, y su leyenda, ahora certificada por la autoridad imperial, estaba lista para extenderse como una plaga por todo el continente. El caso de Peter Blagojevich no fue un incidente aislado. Fue la chispa que encendió una hoguera de fascinación y terror que ardió por toda Europa. El vampiro, esa criatura de la superstición local, había sido elevado al estatus de objeto de investigación oficial. El poderoso imperio de los Habsburgo, con su vasta maquinaria burocrática y su disciplinado ejército, se vio obligado a intervenir. Capitanes, cirujanos, notarios y teólogos fueron despachados a estas remotas fronteras, no para cazar monstruos, sino para investigar, para catalogar, para dar sentido a lo imposible. En 1730, el conde de Cabreras, un capitán de la infantería de Alandetti, se enfrentó a un caso similar. El padre muerto de un campesino apareció en la casa de un terrateniente. Poco después, el campesino murió. La noticia llegó al capitán Cabreras, quien acudió acompañado de un séquito de funcionarios imperiales, varios oficiales, un cirujano y un notario. El cuerpo fue exhumado y, por supuesto, estaba fresco, con la sangre como la de una persona viva. Cabreras, actuando con la autoridad de un juez marcial, decretó que el cuerpo fuera decapitado inmediatamente. Luego identificó a otro espectro similar, que le había chupado la sangre a su hermano, a su propio hijo y a un criado. El cadáver fresco de este segundo sospechoso acabó con un clavo hundido en la cabeza. Un tercer chupasangre, que llevaba 16 años muerto y sin embargo había matado a sus hijos, fue incinerado. Cabreras, como un consumado y pragmático cazador de vampiros, empleó una sorprendente variedad de técnicas, pero siempre con el cuidado de justificar sus actividades con testigos aprobados por el gobierno. El emperador Carlos VI de Habsburgo, informado de estos extraños sucesos, envió una delegación de oficiales, abogados, médicos, cirujanos y algunos teólogos para investigar más a fondo el asunto. El aparato del Estado, con toda su pompa y autoridad, estaba legitimando al monstruo. Pero, ¿qué significaba esta repentina intrusión de la ciencia y la ley en el dominio tradicional de la muerte y la superstición? Para comprenderlo, debemos recordar que en esta época los propios médicos y cirujanos eran vistos con una profunda y generalizada sospecha. Su trabajo con la disección, su fría y profesional familiaridad con los cadáveres, amenazaba con redefinir la naturaleza misma del ser humano. Una impresión satírica publicada en Londres entre 1730 y 1745 muestra una barbería cirugía repleta de monstruos disecados y personajes híbridos, mitad humanos, mitad animales. Una mujer gato recibe una sangría mientras a otros se le extraen los dientes con instrumentos que parecen sacados de una cámara de tortura. Es una visión de la ciencia como un acto de profanación monstruosa. El célebre grabado de William Hogarth, La recompensa de la crueldad, de 1751, captura esta ansiedad de forma aún más visceral. Muestra la disección pública del cadáver ejecutado de un criminal, Tom Nero. El anatomista en jefe empuña un cuchillo de carnicero con un entusiasmo apenas disimulado, mientras sus colegas clavan punzones en los ojos y cortan tendones. Las entrañas del cadáver son arrojadas a un cubo donde un perro las devora. Cerca, un caldero humeante hierve cráneos y huesos de otras disecciones. Es un recordatorio brutal del espantoso negocio de la ciencia anatómica, un lugar manifiestamente putrefacto, donde los cadáveres ya estaban fétidos y podridos cuando se sometían al cuchillo. Y sin embargo, los vampiros desafiaban esta ley universal de la descomposición. Su extraordinaria conservación los convertía en una anomalía,
una curiosidad científica que exigía una explicación. En Grecia y Armenia se creía que los cuerpos de los excomulgados eran poseídos por algún espíritu maligno en la tumba, que los reactivaba y los preservaba de la corrupción. Se decía que se alimentaban por la noche y que se habían encontrado, después de 40 días de entierro, rojizos de tez y con las venas repletas de sangre, la cual, al abrirse la carne con una lanceta, se derramaba en chorros abundantes, frescos y a gran velocidad. El testimonio de un testigo ocular que había visto y oído lo sucedido era siempre de suma importancia, la prueba definitiva en una era que luchaba por reconciliar la experiencia personal con la ley natural. Pero el caso que sellaría el destino del vampiro en la imaginación europea tuvo lugar en la misma región que el de Plogoyovich, en la aldea serbia de Medveja. En 1727, un antiguo soldado de nombre Arnaud Paole murió en un accidente al volcar su carro de heno. Sin embargo, la verdadera historia era más oscura. Paole había abandonado el ejército y huido a su aldea natal porque había contraído vampirismo, posiblemente de un Uricolacás turco-serbio. Atormentado por la criatura, había intentado un remedio desesperado: comer tierra de la tumba del vampiro y empaparse con su sangre. Pero fue en vano. Unos 40 días después de su propia muerte, Paole se alzó de su sepultura y mató a 4 personas. Cuando su cuerpo fue exhumado, los signos eran inequívocos y aterradores. Estaba entero e intacto y la sangre fresca fluía de sus ojos, nariz, boca y oídos. Su camisa, sudario y ataúd estaban empapados de sangre. Se le habían caído las uñas viejas de las manos y los pies y le habían crecido nuevas. Entonces vieron que de verdad era un vampiro. Cuando, según su costumbre, le clavaron una estaca en el corazón, emitió un grito feroz y la sangre manó a borbotones. Su cuerpo fue cremado y las cenizas arrojadas a su tumba. Pero la plaga no terminó ahí. En 1731 se produjo una segunda oleada de ataques, con 13 fallecidos en 3 meses, que los lugareños atribuyeron de nuevo a los vampiros. Esta vez, las autoridades enviaron un equipo médico completo para investigar, dirigido por un epidemiólogo llamado Glaser, y de manera crucial, por un cirujano militar llamado Johann Flückiger. Flückiger y sus 2 médicos colegas se encontraron con una escena de pánico y retribución sumaria. Los cadáveres acusados de vampirismo estaban siendo decapitados e incinerados por los aldeanos. El informe de Flückiger reveló que el contagio era virulentamente contagioso y complejo. Paole no solo había atacado a personas, sino también al ganado y le había chupado la sangre. Como la gente comió la carne de ese ganado, la plaga se había extendido todavía más. Era una enfermedad que saltaba de una especie a otra, un horror que saltaba las barreras entre el hombre y la bestia. Flückiger realizó una autopsia al menos a uno de los cadáveres, una mujer llamada Stana. Descubrió que estaba repleta de sangre fresca, tenía uñas nuevas y le estaba creciendo piel debajo de la vieja. Flückiger escribiría un informe exhaustivo, investigando incluso los primeros incidentes de Paole de hacía casi 5 años. Este documento recibió una aprobación oficial y fue firmado por él, sus colegas y 2 oficiales del regimiento. El informe se envió a Belgrado y después a Viena. Ese mismo año se publicó allí, luego se reeditó y recorrió toda Europa. Se publicaron 12 libros y 4 disertaciones sobre vampirismo solo entre 1732 y 1733. En los 3 años siguientes aparecieron 22 tratados académicos en centros culturales e intelectuales europeos. El vampiro se había convertido en una sensación mediática.
El debate estalló en los centros intelectuales de Europa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Eran los vampiros un fenómeno natural, aunque extremo? ¿O eran la prueba de una histeria masiva, un trastorno psicológico que afectaba a comunidades aisladas y aterrorizadas? Filósofos y médicos propusieron un sinfín de teorías. El luterano Johann Heinrich Topf declaró que creía en su existencia, describiéndolos como cuerpos que salen de sus tumbas de noche, atacan a la gente que duerme tranquilamente en sus camas, chupan toda la sangre de sus cuerpos y los destruyen. Otros, como Johann Christoph Hardenberg, buscaron explicaciones más racionales, sugiriendo que los brotes estaban relacionados con los efectos de las drogas, en particular con el opio y la Datura stramonium, una planta del Nuevo Mundo que se había propagado como mala hierba y que podía provocar delirios terroríficos e indistinguibles de la realidad. Otros culparon a la dieta pobre de los campesinos, argumentando que comer pan de avena, raíces o cortezas de árbol podía generar ideas sombrías y desagradables en la imaginación, y se manifestaban como pesadillas sobre muertos que regresaban. El periódico holandés L'Anneur Historique propuso esta teoría prosaica, mientras que otros volvieron a la idea de que comer carne de ganado infectado, como el caso de Paole, era la causa. Hubo explicaciones más terrenales. Jean-Baptiste de Boyer, marqués de Argens, argumentó que la sangre encontrada en los cadáveres no era tal, sino el resultado de una reacción química entre los restos nitrosos de la tierra y los fluidos corporales en descomposición, calentados por el sol. Michael Ramft, un pastor luterano que ya había estudiado la autofagia en las tumbas, postuló una idea más esotérica, que los cadáveres retenían una vis vegetans, un nivel residual de conciencia o fuerza vital, lo que explicaba fenómenos como el crecimiento del pelo y las uñas. La imaginación humana, según Ramft, podía sobrevivir a la muerte y continuar ejerciendo su voluntad sobre el cuerpo hasta que éste se convirtiera finalmente en polvo. Pero mientras la ciencia debatía, el vampiro se infiltraba en otros dominios del pensamiento. En Gran Bretaña, una nación forjada en la guerra civil, el regicidio y la agitación política, la noticia fue recibida con una mezcla de horror y escepticismo. Y como era de esperar en el contexto incendiario de la política partidista británica, el vampiro se politizó de inmediato. El escritor satírico Nicholas Amherst, bajo el seudónimo de Caleb Danvers, fue uno de los primeros en interpretar los informes de Europa del Este como una elaborada alegoría política. Sostuvo que en naciones oprimidas por los imperios turco y alemán, las quejas debían expresarse mediante tropos, figuras y parábolas. Chupar toda su sangre, argumentaba Danvers, era una metáfora perfecta y mordaz para un ministro codicioso, que se alimenta de sangre humana y engorda con el erario del país. Un ministro saqueador, incluso desde la tumba, podía seguir oprimiendo a los vivos a través de impuestos continuos, convirtiéndolos también a ellos en vampiros. La metáfora prendió con la fuerza de un incendio. Usureros, oficiales corruptos, promotores de la burbuja especulativa de los mares del sur, todos fueron tildados de vampíricos. En 1733, Charles Forman, en una carta abierta al primer ministro Robert Walpole, describió los ingresos fiscales del gobierno como un sistema para permitir el lujo y gratificar la rapiña de un vampiro seboso. Los vampiros estaban en todas partes, en el ejército, en el poder judicial, en la crítica literaria. El poeta Alexander Pope incluso bromeó en una carta de 1740, afirmando irónicamente haber muerto y deambular ahora como los vampiros en Alemania. La criatura de la tumba se había convertido en un poderoso y versátil símbolo de la explotación y la corrupción. El cuerpo político, al igual que el cuerpo humano, podía ser infectado, desangrado, consumido desde dentro por sus propios parásitos insaciables. El monstruo había llegado para quedarse. Mientras la ciencia y la política intentaban diseccionar, definir
y en última instancia domesticar al vampiro, la criatura planteaba un desafío aún más profundo y perturbador a la teología y la filosofía de la época. Su mera existencia, un cadáver físico, tangible, que regresaba de la tumba, sacudía los cimientos mismos de la fe cristiana. ¿Era obra de Dios o del diablo? ¿Era un milagro perverso o una ilusión demoníaca? Y crucialmente, ¿qué distinguía a estos revinientes malignos de los santos incorruptos o de las resurrecciones milagrosas descritas en las Santas Escrituras? Los teólogos protestantes, en su mayor parte, evitaron el tema con un estudiado silencio. Aunque la creencia en fantasmas y espíritus era común en el protestantismo británico del siglo XVII y XVIII, estos eran vistos como entidades inmateriales, espectros sin cuerpo. Pensadores como Henry Moore y Joseph Glanville habían investigado extensamente los fenómenos fantasmales, utilizando evidencias sólidas y testimonios para probar la existencia de un mundo espiritual. Pero el vampiro era diferente, era carne. El diablo, según su teología, podía engañar a los incautos con ilusiones y apariciones, pero no tenía el poder de resucitar físicamente a los muertos. Esa era prerrogativa exclusiva de Dios. El vampiro, con su innegable y sangrienta corporeidad, olía demasiado a superstición católica, a un folclore oscuro y continental que era mejor dejar en el pasado. Pero para la Iglesia Católica Romana, el problema era ineludible y urgente. El pensador clave en este laberíntico debate fue don Agustín Calmet, un abad benedictino y uno de los teólogos más distinguidos y eruditos de la Francia del siglo XVIII. En 1746 publicó su monumental obra conocida en español como Tratado sobre los vampiros, un compendio exhaustivo de historia, filosofía y teología que analizaba el fenómeno con una minuciosidad sin precedentes. Calmet se encontró atrapado en un dilema teológico irresoluble. Por un lado, los informes de vampirismo corroborados por testigos fiables, médicos militares y funcionarios imperiales eran legalmente sólidos y consistentes. Por otro lado, la idea de que los cadáveres pudieran salir de sus tumbas, atravesar tierra y madera y regresar a ella, desafiaba las leyes de la naturaleza y, más importante aún, de la fe. Si los vampiros no servían a ningún propósito divino, y claramente su propósito era maligno, ¿cómo podía Dios permitir su existencia? ¿Cómo justificar su resurrección corporal? El núcleo del problema residía en la perturbadora materialidad del vampiro. El cadáver preservado de la criatura era una imagen especular, un gemelo malvado de los santos incorruptos, cuyos cuerpos frescos y tiernos eran considerados una prueba de santidad en la tradición católica. La incorruptibilidad era un milagro, un signo del favor divino. ¿Podía ser entonces la conservación de los cuerpos de los vampiros una artimaña diabólica, una parodia blasfema diseñada para burlarse de la fe y sembrar la duda? Además, el modus operandi del vampirismo parecía una inversión calculada y perversa de los sacramentos cristianos. La ingestión de sangre era una parodia grotesca de la Eucaristía, donde el vino se convierte en la sangre de Cristo para la salvación del alma. Aquí, la sangre de los vivos era consumida para la condenación. El contagio vampírico, que convertía a las víctimas en la prole del monstruo, era una transubstanciación blasfema, una propagación del mal en lugar de la gracia. Y el acto de clavar una estaca en el corazón del cadáver, como ya hemos visto, parecía una burla feroz y horizontal de la crucifixión vertical de Cristo. Calmet, atrapado entre la razón y la revelación, la evidencia y la doctrina, luchó valientemente con estas contradicciones. Sopesó cada posibilidad. ¿Podrían ser los vampiros cuerpos animados por el alma de los condenados? ¿O cuerpos habitados por demonios? Al final, aunque con notables dudas y ambigüedades, llegó a la conclusión de que si los vampiros no podían ser explicados por las leyes naturales ni encajaban en la teología, entonces los testimonios,
por muy creíbles y numerosos que parecieran, debían estar contaminados por alucinaciones, engaños o una imaginación colectiva aterrorizada. Los vampiros, decidió, no existían realmente en el plano físico. Eran, en última instancia, una mala pasada de la mente. Pero esta conclusión no satisfizo a todos, especialmente a los filósofos de la Ilustración, quienes vieron en el debate vampírico la oportunidad perfecta para atacar a la Iglesia. Para Voltaire, todo el asunto era un ejemplo perfecto de la superstición y el fanatismo religioso que la razón debía erradicar. Los verdaderos vampiros, escribió, no vivían en cementerios, sino en magníficos palacios. Eran los agiotistas, comerciantes y hombres de negocios que chuparon a la luz del día la sangre del pueblo, pero no estaban muertos, sino corrompidos. Pero incluso en su burla, Voltaire no pudo evitar quedar fascinado por la persistencia y la universalidad del mito, citando los mismos informes de Calmet para ilustrar la locura humana. Jean-Jacques Rousseau también se enfrentó al problema, pero desde una perspectiva filosófica diferente y quizás más profunda. Para él, lo verdaderamente intrigante no era el vampiro en sí, cuya existencia física descartaba, sino la abrumadora cantidad de evidencia testimonial que lo respaldaba: atestados judiciales, certificados de notables, de cirujanos, de magistrados, de clérigos. Con todo esto, ¿hay quien crea en los vampiros?, se preguntaba. Si hay en el mundo una historia bien atestiguada, escribió con ironía, es la de los vampiros. La pregunta de Rousseau era fundamental. ¿Cómo era posible que una imposibilidad lógica estuviera tan meticulosamente documentada por las propias instituciones del poder, la ley y la razón? Esa paradoja reveló la verdadera naturaleza del vampiro del siglo de las luces. No era simplemente un monstruo folclórico. Era una fisura en el edificio del conocimiento humano, un problema perverso que desafiaba y desdibujaba las categorías de la ciencia, la religión y la filosofía. Existía en ese espacio crepuscular de la comprensión donde la fe se encontraba con la superstición y la razón chocaba con la imaginación. No era tanto que el vampiro emergiera de un vacío epistemológico entre la vida y la muerte, como algunos han sugerido, sino que su aparición reveló que ese vacío siempre había estado ahí, oculto bajo las nuevas y frágiles certezas de un mundo que creía, arrogantemente, haber explicado todo. El vampiro era la prueba viviente, o no muerta, de que la razón por sí sola no podía desterrar todas las sombras. Desterrado de los salones de la filosofía y los tratados de teología, el vampiro encontró un nuevo y fértil hogar, la imaginación literaria. Durante el siglo XIX, la criatura se transformó una vez más, dejando atrás las frías y polvorientas investigaciones forenses para convertirse en un poderoso y seductor arquetipo del romanticismo gótico. La época estaba profundamente obsesionada con la muerte, la decadencia, las pasiones prohibidas y la belleza macabra. Y el vampiro, con su promesa de una vida eterna alimentada por la muerte de otros, encarnaba perfectamente estas fascinaciones. El primer poema verdaderamente vampírico, Der Vampir, de Heinrich August Ossenfelder, publicado en la lejana fecha de 1748, ya había establecido el modelo: un depredador sexual que amenazaba con chupar la sangre de una doncella dormida. Pero fue a principios del siglo XIX, en el apogeo del romanticismo, cuando la figura realmente cobró vida literaria. En 1813, Lord Byron, el poeta romántico, introdujo en su popular poema The Giaour la terrible maldición de un vampiro turco. Este ser estaba condenado a rondar su tierra natal y sorber la sangre de toda su raza, su hija, su hermana y su esposa, odiando el banquete que sin falta debía alimentar su lívido cadáver viviente. Byron, que había viajado extensamente por el Mediterráneo oriental,
conocía de primera mano el horror visceral que la superstición vampírica todavía inspiraba en Grecia y en los Balcanes. Pero el momento decisivo, el Big Bang del vampiro moderno, llegó en el oscuro y tormentoso verano de 1816, el año sin verano, en la villa Diodati, a las orillas del lago Le Mans de Suiza. Atrapados en el interior por un clima apocalíptico, causado por la erupción de un volcán al otro lado del mundo, Lord Byron, el poema Percy Shelley, su futura esposa Mary Godwin y el joven y ambicioso médico de Byron, John William Polidori, se retaron a escribir cada uno una historia de terror. De esa noche de relámpagos y lecturas de cuentos de fantasmas alemanes surgieron dos de los monstruos más icónicos y perdurables de la literatura moderna: la atormentada criatura de Frankenstein de Mary Shelley y el vampiro aristocrático de Polidori. Polidori, en lo que fue tanto un acto de genio literario como de vergüenza personal contra su arrogante y a menudo cruel patrón, modeló a su vampiro, Lord Ruthven, a imagen y semejanza del propio Lord Byron. Ya no era un campesino reanimado e hinchado de una aldea olvidada, sino un noble inglés, pálido, melancólico, misterioso y mortalmente seductor. El vampiro de Polidori, publicado en 1819, inicialmente atribuido erróneamente a Byron, para furia de ambos, causó una sensación inmediata en toda Europa. Llevó al monstruo desde las fronteras bárbaras de Europa a los salones más exclusivos de Londres, convirtiéndolo en una criatura de la alta sociedad, un depredador que se movía entre la élite atraído fatalmente por la virtud y la inocencia que anhelaba corromper y destruir. A lo largo del siglo XIX, el vampiro continuó evolucionando, absorbiendo como una esponja las ansiedades de una era marcada por el rápido y a menudo brutal cambio industrial, la expansión del imperialismo y una ciencia médica cada vez más intrusiva y experimental. En las páginas de los Penny Dreadfuls, las novelas baratas y sensacionalistas impresas en papel de pulpa, figuras como Bernie el vampiro aterrorizaban a un público masivo con cientos de páginas de ataques nocturnos, doncellas en apuros y festines de sangre. Pero el fenómeno también se feminizó, y de manera aterradora. Inspirado en la figura de la femme fatale, la mujer fatal que poblaba el arte y la literatura del fin de siglo, surgieron vampiresas que encarnaban los miedos masculinos a una sexualidad femenina emergente, independiente y depredadora. La Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, publicada en 1872, es quizás el ejemplo más sofisticado y duradero. Ambientada en Estiria, uno de los epicentros de los brotes de vampirismo del siglo XVIII, la novela de Le Fanu recupera de manera brillante la atmósfera de los informes médicos originales, con su énfasis en los síntomas misteriosos y debilitantes, los diagnósticos confusos, los sueños febriles y la investigación forense post-mortem para encontrar y destruir al monstruo. Al mismo tiempo, la figura del vampiro se entrelazó con las nuevas y a menudo inquietantes teorías científicas y pseudocientíficas de la época. Las teorías de la degeneración del criminólogo italiano Cesare Lombroso, que postulaban que los criminales eran una especie en retroceso evolutivo, un tipo racial subhumano identificable por ciertos rasgos físicos, proporcionaron un nuevo y poderoso lenguaje para describir la monstruosidad innata del vampiro. El vampiro, con su sed de sangre, su astucia depredadora y su comportamiento sociopático, era la encarnación perfecta del hombre criminal de Lombroso, un ser impulsado por una ansia irresistible de la maldad gratuita, el deseo no solo de extinguir la vida de la víctima, sino también mutilar su cadáver, desgarrar su carne y beber su sangre. Y luego, en 1897, llegó la obra que lo cambiaría todo, la novela que se convertiría en la Biblia del vampirismo, Drácula de Bram Stoker. Stoker no inventó el vampiro, pero lo perfeccionó, lo codificó, sintetizando casi 2 siglos de folclore, ciencia, literatura y política en una única, imponente y aterradora figura.
Su conde Drácula es una criatura de asombrosa complejidad. Es a la vez un señor de la guerra feudal de las fronteras sangrientas de Europa del Este, un descendiente de Atila y un astuto y moderno capitalista que utiliza la ley, la logística y el comercio para infiltrarse en el corazón mismo del Imperio Británico. Es un monstruo lombrosiano con una frente criminal y un aristócrata decadente con modales impecables. Es un ser de superstición antigua que domina las tecnologías más modernas de su tiempo, desde el fonógrafo y la máquina de escribir hasta los horarios de trenes y las transfusiones de sangre. La novela de Stoker es una sinfonía de las ansiedades del fin de siglo. El miedo al contagio, cristalizado en las devastadoras epidemias de cólera que habían asolado Europa durante todo el siglo, se mezcla con el temor a la degeneración racial y la decadencia del imperio. El miedo a la nueva mujer y a una sexualidad femenina reprimida pero poderosa, encarnada en la escalofriante transformación de Lucy Westenra de una virtuosa doncella victoriana a una voluptuosa y carnal no muerta, se une al pánico por la imaginación y la colonización inversa, el miedo a que las fuerzas oscuras de las colonias y las periferias del mundo pudieran llegar a la metrópoli y consumirla desde dentro. La sangre, en Drácula, es el miedo de intercambio universal. Es herencia, es linaje, es vida, es moneda y es contagio. El acto de la transfusión, una de las maravillas de la medicina moderna, se convierte en un ritual íntimo, erótico y peligroso, una metáfora de la circulación de la riqueza, la información y el poder en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Drácula, el archicapitalista, el especulador definitivo, llega a Londres no solo para alimentarse, sino para invertir, para comprar propiedades, para fusionar su sangre antigua con la nueva sangre del imperio, en un acto supremo de adquisición hostil. Es la encarnación del capital, que, como escribió Karl Marx una década antes, solo tiene un impulso vital, el impulso de valorizarse, de crear plusvalía. El capital es trabajo muerto que solo se reanima, a la manera de un vampiro, chupando trabajo vivo. Con Drácula, el vampiro alcanzó su forma canónica, su apoteosis. Pero la historia, por supuesto, no terminó en 1897. En el siglo XX, la criatura volvió a mutar, encontrando una nueva y aún más poderosa inmortalidad en la luz parpadeante del cinematógrafo. Desde el expresionismo macabro y plagado de ratas de Nosferatu, hasta el encanto aristocrático y melancólico de Bela Lugosi y la ferocidad depredadora y casi silenciosa de Christopher Lee, el vampiro se convirtió en una estrella de cine, un icono cultural cuya imagen se replicaría y reinventaría infinitamente en la televisión, los cómics, la música, los videojuegos y la moda. Hoy, en el siglo XXI, el vampiro parece estar en todas partes, una presencia constante en nuestro paisaje cultural. Ha sido un amante torturado y romántico, un antihéroe existencial, un monstruo cómico y hasta un adolescente que brilla a la luz del sol. Algunos dirían que su omnipresencia ha drenado su poder para aterrorizar, que se ha vuelto demasiado familiar, demasiado conocido, demasiado humano. Pero quizás la verdadera naturaleza del vampiro, su esencia perdurable, no reside únicamente en su capacidad para asustar, sino en su asombrosa habilidad para reflejar, como un espejo oscuro, las ansiedades y los deseos de cada época. Nació en la frontera entre la ciencia y la superstición, un intento desesperado de dar nombre a lo inexplicable, de encontrar un culpable para la muerte súbita y la enfermedad devastadora. Se convirtió en una potente metáfora de la opresión política y la explotación económica. Encarnó los profundos conflictos teológicos sobre la naturaleza del cuerpo y el alma, de la vida y la vida después de la muerte, y se transformó en un símbolo de los deseos prohibidos, las pasiones oscuras y la sed de experiencia que acechaba bajo la superficie pulcra de la civilización. El vampiro es, en esencia, un cuerpo místico demoníaco,
una inversión del orden natural que nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de nuestra propia humanidad y de los sistemas que construimos para darle sentido al mundo. Es un recordatorio de que la línea que separa la vida de la muerte, la razón de la locura, el orden del caos, es mucho más delgada y porosa de lo que nos gustaría creer. Mientras la humanidad continúe lidiando con el miedo a la enfermedad, a la muerte, al extranjero, al poder que consume y a las pasiones que nos consumen, el vampiro seguirá regresando. Se levantará una y otra vez de la tumba de nuestra conciencia colectiva, con sus ojos antiguos fijos en nosotros, listos para un nuevo festín, recordándonos que en la larga y a menudo oscura noche de la existencia, la sangre siempre será la vida, y la sed es eterna.